de ternera es un tema que, bueno, ah, tenemos mucha posibilidad. Podemos hacer de muchas maneras muy distintas y toda ella muy correcta. Lo que pasa que hay mucha cosa que se dice por el técnicos, por el estudiosos, que confunden un poco la cabeza de lo ganadero. Así tiene que tener ah, 4 litros de leche, 6 litros, 8 litros, si lo heno es bueno, no es bueno, el destete con 40 días o 60 días, hay muchas maneras. Lo que voy a proponer a ustedes aquí es la manera que nosotros recomendamos en Brasil, en México y la Europa también, en Francia. La manera como hacíamos allá es lo que proponemos acá. Y la primera pregunta que tenemos que hacer como productor lechero, como técnico, es lo que queremos. Si queremos una ternera con una conformación corporal muy linda, perfecta, en altura, en peso, o si lo más importante es la productividad, pensar en este animal como una vaca productiva por 3, 4, 5 lactancias y lo que necesitamos es una ternera muy linda o una ternera muy productiva, que va a ser una vaca muy productiva. Es una pregunta muy importante y casi nunca vemos los ganaderos hacer. Y a lo largo de la vida de un animal cometemos muchos equívocos, así como ganadero. Yo trabajé con consultoría muchos años y siempre me deparaba con situaciones donde estaba frente de un rebaño muy lindo, muy rico genéticamente, con una posibilidad de producción arriba de 10.000 litros, pero lo que veía allá era una dieta muy linda, muy buena, de buena calidad, con bueno voluminoso, por ejemplo, y solamente que la producción era muy baja, 22, 25, 30 litros. Y lo que pasa es que a lo largo de la vida de los animales nosotros perdemos en muchas situaciones. Por ejemplo, en la cría se podemos perder hasta 20% de toda la capacidad productiva del animal en la vida adulta. Una, una cría equivocada, por ejemplo, va a comprometer la formación ruminal, la estructura ósea, respiratoria, digestiva y se va a comprometer toda la producción. Entonces, quitamos de la producción de 10.000 litros, por ejemplo, 1.200 litros en promedio. Si la recría, por ejemplo, no es buena, quitamos más 10, 15% o más o menos 1.000 litros. Si después del parto, por ejemplo, nosotros nos preocupamos mucho con la alimentación hasta el pico, por ejemplo, se podemos perder más 2.000 litros. Sí, y la alimentación postparto, por ejemplo, más 900 litros. Y casi siempre vemos ganaderos se gastando mucha plata con el tema de infertilidad. Sí, lo impacto es grande, claro, pero es mucho más bajo que una alimentación hasta el pico y más bajo también que la alimentación en la fase de cría. Entonces, tenemos que prestar mucha atención en todas las fases y en esta charla vamos a hablar solamente de la alimentación correcta y manejo también en la fase de cría. Y claro, producir una ternera no es una cosa, es caro, claro. Claro, hacer de la manera correcta no es tan simple. Y muchas veces lo que vemos es la cría muy buena, con mucha calidad de los alimentos, del manejo y todo, pero cuando la ternera se va a hacer una vaquilla, después de los 8 meses, 10 meses, se va a poner ella en descanso total, no se va a trabajar con ella
Y hay un costo. Mira, nosotros tenemos un trabajo hecho a lo largo de mucho tiempo que demuestra que entre hacer la vaquilla, tener su primera aparición en 24 meses o a los 33 meses, que es la promedia brasileira, no sé, en Paraguay creo, pero donde fue es un poco más baja, entre 29 y 30 meses. Claro, tiene los dos tipos. Fui a ganadería también que trabajaban con 23 meses, 24 meses. Y esto hay un costo, sí, se puede costar hasta 150, $200, porque esto indica que tuve una alimentación para un animal más pesado o también puede ser por cuenta de muchas inseminaciones, pero el costo que nosotros vemos se pasa mucho de $150 por animal. Es un costo que tenemos que llevar en cuenta. Contrariamente a lo que se cree, la anticipación del primero parto no tiene relación con problemas, por ejemplo, muerte fetal. No se verificó esto a un animal que se pare a los 23, 24 meses o un animal que se pare a 38, 31, 30, 31, 32 meses. No hay una relación. Y claro, siempre que vamos a pensar en un primero parto más temprano, tenemos que pensar también que tenemos que respetar lo peso en la primera inseminación y también en el peso en el primero parto. Sí, en normal, para Orlando nosotros trabajamos con más o menos 340, 350, 380 kilos para animales de razas pequeñas. Trabajamos con 270, 80, como dije, por ejemplo, Jersey. Y bueno, vamos a hablar de esto un poco más adelante. Entonces, si hay un respecto a lo peso en la inseminación y parición, y parición y inseminación y concepción, y hay un respecto a el peso del animal en el primer parto, no hay mucho lo que se preocupar al tema de la muerte fetal. Esta diapositiva me gusta mucho. Y es un encuentro de mucho trabajo hecho en mucha ganadería con un padrón genético muy parecido y demuestra muy claramente el efecto del primer parto a la edad en el primer parto y la producción cejada en una lactancia. Por ejemplo, vamos a considerar 305, 310 días y demuestra muy claramente. Mira, cada punto azul de este significa un animal. Entonces tenemos aquí uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 animales que se parieron con 24 meses y después sucesivamente. Mira que o grande número está aquí, entre 27 hasta 31, 32 meses. Y que la producción se va cayendo. Mira, los animales con 24 meses presentaron una promedio de 7.950, 8.000 litros, al paso que los animales con 28 meses, que es una promedio muy común en Brasil, Paraguay, Argentina, los países sudamericanos, 28 meses. La promedia de lo primero de los partos, pero en principal lo primero parto es más o menos 7.000 litros. Hay una pérdida aquí entonces de 1.000 litros y no solamente en la primera lactancia, por toda la vida de los animales. Entonces, si tenemos un animal uh, con, con 4 lactaciones, então hay una pérdida ahí en 4.000 litros en la vida productiva de este animal. Ahora tenemos que pasar esta cuenta para todo el rebaño. Sí, es una cuenta que puede causar mucho dolor. Y estamos hablando solamente de 4 meses. Parece muy poco, pero representa casi 1.000 litros de leche por animal al año. Esta es
la diferencia entre tener un prejuicio y no tener. Entonces, eh, que esta diapositiva sirva como un incentivo para que podamos pensar en anticipar el primer parto. Y esto va a ser productivo por toda la vida. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que se hace necesario pensar en la vida productiva de los animales, la producción por día que este animal estuvo en la granja. Y este gráfico es muy interesante que compara, es un comparativo con los animales que se tuvieron el primer parto a los 24 meses y a los 28, 30, y demostrando muy claramente que de una manera visual que más o menos en los primeros meses hay una cuenta de más o menos 500 litros que se deja de ganar por no tener los animales pariendo la primera vez más temprano. Y, y ahora, si podemos comparar aquí en la línea azul, por ejemplo, es leche por día de vida. Mira, a los 24 meses, claro, tenemos que tener en cuenta también que entre uno parto y otro tenemos que tener un espacio más o menos de 3 meses no máximo y no más. Entonces, si vamos a comparar una producción para un animal con 24 meses al primer parto, una promedia de producción total alrededor de casi 30.000 litros, sean más o menos 3 o 4 apariciones. Y la producción promedio por día de vida, arriba de 12 litros, 12,3 litros. A largo que para un animal con 28 meses se va a caer para 10, una queda muy grande, muy fuerte. Más una manera de incentivar a los ganaderos y los técnicos que empiecen a trabajar con la anticipación de lo primero parto. Si va para las personas que se fueran a la Europa en los últimos 2 años y mirar la ganadería de allá, va a ver que hay una preocupación muy grande, muy fuerte con la producción por día de vida de los animales. Entonces aquí es una manera muy simple para se poner en una manera visual. Mira la diferencia. Entonces es muy claro. Tener una meta productiva para la fase de reproducción es algo que toda granja debería tener. Mira, que tener un objetivo el primer parto a los 24 meses debería ser una obsesión. Yo tengo comparado mucha ganadería y las que se destacan más al tema del primer parto o producción como primíparas son las que esperan más el peso. Por ejemplo, yo tengo una que tiene una producción promedio de 42 litros en los lotes de primíparas, pero la cría es una cosa muy linda, muy rica. Mira, más la primera inseminación se ocurre cuando los animales se atingen a los 450 kilos y es un peso demasiado alto. Y el primer parto se va a ocurrir cuando los animales tienen casi 580 kilos. Entonces la producción es muy alta. Los animales están ah, maduros, están completamente formados. Y lo más increíble es que esto ocurre en más o menos 24 meses. Es una cosa brutal. Y entonces, si tenemos un animal con esta capacidad reproductiva, genética, manejo que posibilita a los animales llegaren a los 24 meses con un peso tan alto, significa que tenemos más terneros naciendo y más animales llegando al primer parto con su producción de leche aumentada. Entonces, tenemos más ingresos financieros para la granja también que se pagan el costo de los otros animales. Hay mucho más animales produciendo bien y pocos animales que no sean productivos. Entonces, claro, es una cosa que todos los técnicos hablan,
pero en la práctica lo que vemos es que pocos ganaderos se proponen a conseguir tener este tema como una meta productiva en la ganadería. Solamente prestamos mucha atención a los animales productivos y no dispensamos tanto cuidado a los animales que no son productivos y son todos muy importantes. ¿Ya? Y para demostrar claramente lo que acabo de decir, imagine tres situaciones en un rebaño, y es un rebaño pequeño. Mira que estamos hablando de 25 vacas y podemos considerar, por ejemplo, un reemplazo de 20%, pero ah, en un rebaño en el crecimiento no es tanto, pero mira, 25 vacas me parece un número muy próximo de las personas que quieren, los ganaderos que quieren iniciar el proceso productivo de una manera más tecnificada. Mira que si tenemos el primer parto a los 24 meses, significa entonces que tenemos 10 animales entre 0 meses y 24 meses. Si el primer parto se va a ocurrir en los 30 meses de edad, significa entonces que tenemos entre 12 y 13 animales de 0 a 30 meses. Y si el primer parto se va a ocurrir a los 36 meses, significa entonces que tenemos 15 animales de 0 hasta 36 meses. Entonces, más una manera, más un motivo para que tendremos a reducir el peso al primer parto. Mira que se produce mucho más y se gasta mucho menos, porque tenemos mucho menos animales jóvenes para, para la cría. Entonces, la cría es una cosa que cuesta mucha plata, ¿no? Entonces, la recomendación es siempre que el primer parto ocurra a los 24 meses, 23, 24, 25 meses, no más. Y como yo había hablado en una diapositiva anterior, cuando se vamos a anticipar el primer parto, tenemos que tener en cuenta la relación del peso. Y una pregunta que siempre se ha hecho es que da cuenta que cuál es el peso ideal para el primer parto. No hay un peso ideal. Cada rebaño tiene un peso promedio. Lo que hacemos es mirar el peso promedio de los animales adultos. Por ejemplo, en la diapositiva 590 kilos. Claro, si for Holanda es un poco más. Entonces, el peso adulto promedio del rebaño es 590, entonces tenemos que mirar 85% de este peso, que da más o menos 500 kilos. Entonces, el primer parto tiene que ser con más o menos 500 kilos. Y hay una correlación entre el peso promedio del animal al primer parto con relación al peso promedio del rebaño, que da cuenta que a cada 25 kilos abajo de la meta, debajo de la meta, tenemos una pérdida de más o menos 250 litros por lactancia. Esto no le parece mucho, es como 800 ml, 0,8 litros al día, pero en 4 lactancias sea más o menos 1000 litros. Entonces, si el objetivo para el primer parto es 500 kilos y los animales se paran con 475, por ejemplo, consideramos que hay una pérdida de más o menos 250 kilos al resto de la vida del animal. Para siempre no se recupera más. Y entonces lo más importante es el peso, y tiene que tener mucha atención al peso al primer parto. Usted debe estar a se preguntar, mira, yo vine aquí para hablar de ternera y solamente hablamos de, de vaquilla, de vaquilla. Sí, eh, tenemos que mirar lo que queremos y después hablar lo que necesitamos hacer. Y todo comienza aquí.
en el día del parto. Claro que casi todo el mundo sabe lo que es necesario para el primer parto. ¿Sí? Desde los cuidados que tenemos que tener, el manejo, la localización de los animales cuando se paren, todo es importante. ¿Sí? Lo manejo, preparto, si hay una dieta, preparto. ¿No? Mira, ni todas dietas son aniónicas. Sí, claro que la dieta aniónica es una, una meta muy importante, pero muchas ganaderías no se hacen la dieta aniónica y se pueden tener también un buen resultado. Lo que pasa es que los animales que se fueron muy bien criados y de criados se van a llegar a los primeros partos muy saludables. Entonces, claro que la dieta aniónica es muy importante. Nuestra recomendación es siempre que se haga la dieta aniónica. Pero si no es posible, cualquier cosa es mejor que nada. Yo trabajé con comunidades muy carentes, con ganaderías muy pequeñas y es como para ustedes en Paraguay con, ¿cómo se llama? No me recuerdo. En México se llama traspacho y, y las personas no tenían condiciones financieras para empezar a trabajar con dieta aniónica, ni era posible los sales aniónicos. Entonces, en aquellas comunidades con muchas ganaderías, yo iba a hacer una charla a cada mes y es una iniciativa del gobierno brasileño y así tenía muchos grupos, más o menos 200 grupos. Y entonces lo que veíamos es que los ganaderos muy pequeños, sin condiciones, no tienen plata para comprar los productos, hacían con maíz, con una mixtura de maíz con harina de soja y sus números se subieron. Sí, mira, los animales que nunca tenían producido más que 12, 13 litros se pasaron a producir mucho más, 25, 28 litros. Claro que no es una meta productiva, pero lo ideal es una dieta aniónica, pero si no se puede, hay otras maneras, pero ya más, nunca se podemos hacer con que una vaca va para aparición sin ter consumido una dieta en preparto, sea ella aniónica o no. Y para los animales que están naciendo, que es el objetivo de nuestra charla, lo normal, creo que todos saben los tratos que tenemos que tener. Lo que casi nunca veo es la persona ter muy claramente, por ejemplo, cuánto de calostro tengo que suministrar para los animales. Mira, una cuenta muy simple, es 10% del peso. Si el animal nació con 35 kilos, entonces las primeras 4 horas no más, tiene que beber más o menos 3.5, 3,5 litros de leche, no más. Eh, y la suministración de la calostro tiene que ser, lo ideal es las 2 primeras horas, pero es aceptable hasta las 4 primeras, no más. Y ahí, claro, la limpieza general de los animales. Sí, yodo, por ejemplo. La recomendación es siempre que utilicemos el yodo 10%, 10%, pero lo que pasa es que muchas veces compramos una cantidad muy grande de yodo y se va a hacer usar o yodo con 8 meses, 10 meses, un año. Y lo que pasa es que el yodo, después que se abre la embalaje, se pierde su principio activo. Y es común el ganadero a pensar que está utilizando un yodo de 10% cuando na realidad está utilizando un yodo con 2, 3%, entonces muy bajo. Fui a una ganadería una vez donde el yodo que la persona estaba utilizando en sus animales tenía más o menos 5 años, no hay más principio activo, estaba cremoso, entonces mucho cuidado con el yodo. Es para el
ombligo, por ejemplo, lo ideal es que se compra una cantidad muy pequeña que se va comprando siempre. Es muy importante esto. Y otra pregunta que siempre los ganaderos hacen para nosotros es al tema de los techos supramamarios, ¿sí? Eh, ¿Debo cortar? ¿Cuándo debo cortar? Sí, lo ideal es cuando se hace la descorna de los animales. Y la recomendación es cuanto más temprano mejor. 15 días, 30 días, no más. Eh, y otra pregunta muy común es cómo se suministrar la leche o la sustituto lechero. No hay una, lo mejor. Sí puede ser en un cubo, no sé cómo se llama, mamadeira, es bibedón, botella es que es una garrafa, no sé, para nosotros en Brasil. Entonces, no es indiferente. Mira, mas cuando se va a suministrar a la leche para los animales, tiene que tener en cuenta que los animales no se nacen rumiantes, eles se van a tornar un rumiante a lo largo de tiempo. Entonces, tenemos que llevar en cuenta que la leche tiene que pasar por una estructura que se llama gotera esofágica, que se pasa aquí, voy a mostrar más adelante. Y entonces no es tan importante la manera como se va a hacer la suministración de la leche, pero tener más el cuidado que tiene tener con esta manera que se va a hacer la alimentación. Lo importante es que en las primeras semanas, 2 semanas principalmente, que se tenga mucho cuidado para que la leche no se va a caer en lo que va a ser el rumen. Lo que pasa es que cuando hay un equívoco en la alimentación de las terneras y la leche se va a caer aquí, lo que va a ocurrir después es que los animales van a tener una cólica muy fuerte. La respuesta del cuerpo del animal es que después de la cólica se venga a la diarrea. Y es muy común, estamos allá en una ganadería, los animales todos con diarrea, pero el manejo de los animales es muy lindo, muy limpio, agua limpia, animales muy bien, ah, muy bien tratados. Y entonces el ganadero la primera cosa que hace es la aplicación de antibióticos. Ni siempre esta diarrea es una infección. Claro que es importante saber reconocer, pero ni siempre es. Y voy a mostrar a ustedes una diapositiva más adelante cómo eso se puede ser evitado. Entonces, lo importante es saber que la becerra, la ternera, no van a ser un rumiante. Entonces, la leche no se puede caer aquí. Tiene que pasar a lo último estómago, que es un estómago químico, se llama abomaso. Y allá se va a ocurrir la digestión de la leche. Y con el pasar del tiempo, empezará a ocurrir unas fermentaciones aquí y se va a empezar la producción de un ácido que se llama ácido propiónico. Y este ácido sí se va a posibilitar la formación do que va a ser un rumen. Esto se empieza en más o menos 2 semanas. Entonces, en las 2 primeras semanas tiene que tener mucho cuidado con la alimentación de las terneras. Y la, la, lo desarrollar del rumen ocurre de dos maneiras. El desarrollo anatómico, quando o rumen se empieza a crecer, las papilas y todo, y lo otro desarrollo es lo desarrollo funcional, cuando este rumen empieza a pasar por fermentación. Y en este momento nosotros empezamos a tener otros problemas. Mira que uno de los problemas eh,
muy graves que vemos en la ganadería es la acidosis. Mira, nosotros tenemos que evitar un balanceado con mucho maíz, por ejemplo. Y las personas, no, tenemos que tener una dieta para las terneras con maíz y solamente maíz y soja. No, no. Más a frente voy a hablar de esto también, un poco más a frente, adelante. Y entonces, teniendo en cuenta que nosotros vamos a tener un rumen desarrollando y tenemos que optimizar el crecimiento y preservar la salud de las terneras, tenemos que respetar todos estos cambios que, que van a ocurrir con este animal. Y conocer cómo se ha hecho este cambio es muy importante y abre la cabeza para que possamos pensar de uma maneira distinta de lo que pensamos hasta hoy. Mira, no sé en Paraguay cómo es, pero en Brasil la cría de la ternera es fornecer la suministración de la leche, o sustituto leche, lechero, un balanceado hecho de maíz y soja, 6 litros de leche y así se fue por muchos y muchos años. Heno también, desde el principio. Y cuando se puede ver cómo se desarrolla un rumen, eh, fica muy claro que tenemos que pensar de una manera completamente distinta de esta. La primera cosa, esta es la más polémica también, ¿sí? Eh, la formación ruminal ela es altamente dependiente de la agua. Y cuando yo hablo agua, es agua, no leche. Entonces, en esta diapositiva podemos ver dos gráficos comparando el consumo de agua. Lo primero es el consumo de agua en función del consumo del balanceado. Mira que cuanto más balanceado se consume, más agua se consume. Mira que con nada de ración, lo animal no se necesita de nada de agua. Con el consumo de más o menos 500 gramos de balanceado, o animal já empieza a necessitar de água. Al paso que el consumo de leche, por ejemplo, si va subiendo el consumo de leche para 1, 2, 3, 4 litros, el consumo de agua se va a bajar. Si va a bajar el consumo de agua, se va a bajar el consumo de balanceado. Entonces, me parece un poco claro, pero no es claro para todos. Y el consumo de leche a lo largo del tiempo es inversamente proporcional al consumo del balanceado. Entonces, si necesitamos que los animales consuman balanceados, porque solamente el balanceado se van a producir el ácido propiónico, que se va a hacer el desarrollo, proporcionar el desarrollo ruminal. Entonces, se va a hacer así, no podemos pensar en una ternera tomando mucho leche por mucho tiempo. Y por esto, hoy estamos hablando en un destete muy temprano, a los 45 días, no más que esto. Cuanto más temprano se fue el consumo, la salida de la leche de la dieta, más fuerte el consumo de balanceado, más fuerte es la formación ruminal. Y cuando se va a tener un rumen muy bien formado, los problemas como diarrea y otros problemas se van embora así, como un piscar de los ojos, como se dicen aquí. Y la suministración de la leche, por ejemplo, tiene un impacto brutal sobre la formación ruminal. Si suministramos mucho la leche, por ejemplo, se puede hacer con que el rumen no se prepare tan bien y se va a hacer el animal se empieza a ser un rumiante, por ejemplo, al cabo de los primeros meses de vida. Una, una manera de ver esto es, esta diapositiva es muy interesante que podemos aquí demostrar cómo se
puede tener un animal consumiendo regularmente el balanceado en función de la cantidad de leche suministrado. Por ejemplo, un animal que reciba al día más o menos 3,8 litros de la leche se va a consumir el balanceado de una manera regular al final de casi 2 semanas. Al paso que si suministramos más o menos 5,6 litros, esto va a ocurrir más o menos ali por 17, 18 litros. Y con 8, 9 litros se va a hacer casi 30 días. En este periodo los animales no están rumiando de una manera satisfactoria. Y no es bueno. Entonces, estamos diciendo sí que si podemos suministrar un balanceado de calidad, lo ideal es que la cantidad de leche sea más baja. Y sí, es muy simple comprender por qué esto. eh, y para esto es muy importante, claro, saber al paso del tiempo cómo es este desarrollo ruminal ocurre. Hasta el destete, el rumen, principalmente cuando se decíamos más o menos 2, 3 meses, el rumen no está completamente desarrollado. Los desarrollos se va a ocurrir completamente a más o menos entre 5 y 6 meses. En esta fase tenemos que tener alimentos lo mejor posible. Poco leche, pero mucho balanceado y balanceado de buena calidad. Después, a lo largo del tiempo, en la pubertad, lo que necesitamos es un alimento con fibra larga, más larga. Por ejemplo, cuando nosotros decíamos FDN efectivo, fibra digestiva en detergente neutro. Es la fibra que has hecho los animales ruminaren. Entonces lo que podemos ver aquí es un rumen pequeño y un abomazo muy grande. Y este rumen se va desarrollando y el abomazo se va a hacer quedando pequeño, chico. Y al paso después de la pubertad, el rumen se va a tornar lo que tenemos en los animales. Entonces, fornecer fibra en esta fase, no, especialmente hasta el 6 meses, pero principalmente en los 2 meses primeros. Los 2 meses no deberíamos tener nada de fibra. De los 12 hasta los 6 meses, una cantidad limitada, pero de fibra de buena calidad. Y entre los 8 y 10, 12 meses, que es cuando el rumen se empieza a ganar tamaño, aquí sí nosotros debíamos tener una fuente de fibra más rica. Y esto tiene un otro punto muy importante, que en esta fase, entre 8 y 10 meses, hay un desarrollo del tejido mamario que se llama hiperplástico. Y si en esta fase tenemos una dieta muy rica en proteína, energía, tenemos un acúmulo de grasa muy fuerte. Entonces tenemos animales con una ubre muy linda, pero que se produce muy poco. Entonces, en esta fase, la recomendación es que la dieta tenga una fuente de fibra más rica. Y después aquí es, es normal lo que hacemos casi siempre. Los animales en pastaje de buena calidad o na silagem, no hay problema. Pero claro que la ganancia de peso tiene que ser limitada, pero voy a mostrar aquí. Este es un gráfico que demuestra muy claramente la ganancia diaria entre 6 meses de la primera inseminación y la producción cerrada en 305 días. Mira que después de 6 meses de edad, los animales que ganaron más o menos 650 gramos tuvieron una producción promedio de 9.500 litros en una lactancia. Al paso que los animales que ganaron más o menos 1 kilo producieron más o menos 8.000
8.200, 8.500 litros. Lo que pasa es que, de acuerdo con la diapositiva que pasé ahora, los animales en esta fase tenían que tener fibra longa y una ganancia de peso más pequeña, porque la formación ruminal en tamaño, es cuando el rumen se va a crecer, ele es muy dependiente y él ocurre en el mismo paso que la formación del tecido mamario. Entonces, cuanto más peso tenemos entre 6 meses y la primera inseminación, más baja será la producción promedio a lo largo de la vida toda, no solamente en la primera lactación. Entonces, lo que tenemos que hacer es que los animales tengan una ganancia de peso muy fuerte hasta el 6 meses. E para parir mais cedo, mais temprano, eu nunca sei quando utilizar cedo ou temprano, sí, pero vamos dizer mais antes. Nosotros tenemos que converter muy rápidamente la ternera en rumiante y hacerle destete precoz. Y esto solo es posible con una dieta muy equilibrada y con poca fibra. Y si hay fibra, la fibra tiene que ser digestible. Este es una muy interesante que está mostrando el efecto de la leche y el consumo de balanceado y la manera como la formación ruminal ocurre. Decíamos que cuanto mejor la formación ruminal a lo largo del tiempo, más bajo es los niveles de oxígeno en rumen o en lo que va a ser el rumen. Y si dejamos el balanceado de manera disponible para los animales por todo el tiempo, pero necesitamos, y si suministran una cantidad de leche por mucho tiempo, estes animales no se van a consumir el balanceado de una manera muy correcta y se va a ter un atraso en la formación ruminal. Y esto es muy visible aquí. Mira que se voy, la niña rosa demuestra la suministración de la leche y la formación ruminal. Mira, se va a medir esto con la presencia o no de oxígeno. Entonces, si estamos forneciendo solamente leche en grandes cantidades, por ejemplo, 5, 6 litros por mucho tiempo, aquí estamos hablando en semanas, y lá por las 9 semanas más o menos se suministra un balanceado, solamente en este punto los animales se van a empezar a comer. Al paso que si nosotros tenemos una situación donde en la primera semana ya ponga la disponibilidad de balanceado y reduce la cantidad de leche, por ejemplo, el oxígeno se va a salir del rumen en poco tiempo. En 2, 3 semanas este animal ya está con una formación muy reglada de su rumen. Entonces, si este es un animal y este es un animal, significa que lo animal en azul está se transformando en rumiante mucho más cedo do que lo animal en rosa. Este animal aqui se vai quedar por 75, 80% os índices, por exemplo, de diarreas. E este animal está em risco de diarreia por 10 semanas. Então, sem contar que o animal em azul você vai ter uma ganância de peso muito distinta. E como eu já tenía hablado hace un poco tiempo, la relación entre el ácido propiónico y la formación ruminal. Claro que se podemos comparar o ácido butírico, que é um outro ácido muito comum em rumen,
proporciona la formación muy más fuerte. Lo que pasa es que es un ácido que no es desejable, el humen, y está siempre presente en alimentos en decomposición, silagem, aquela silagem negra, por ejemplo, es muy rico en ácido butírico, no es un ácido muy bueno. Entonces, el ácido propiónico que está contenido en los granos, la balanceado, en este sí es lo que va a hacer la formación ruminal de una manera muy concreta. Ahora, otro tema muy polémico, el heno, si, si puedo utilizar o no. Bueno, si vamos pensar en formación ruminal y lembrar que o rumen no es una estructura muy grande, mira que, como he mostrado, en las primeras semanas, nosotros no tenemos un rumen, tenemos un alimento que pasa y va directamente al abomazo. Y este abomazo tiene una capacidad digestiva muy limitada, es química. Y entonces, si voy a poner un heno, voy a comprometer el consumo general de los animales, de los alimentos. No es recomendable. Nosotros creemos no, eso es científico, voy a mostrar que no es deseado. Esta diapositiva es muy interesante porque demuestra de manera muy clara, o que seria mais ou menos um pré-rumen, o mesmo do abomaço. Não importa tanto a quantidade. Vamos pensar então em um animal com mais ou menos um mês e pico, onde já temos uma estrutura ruminal, pero é uma estrutura ruminal que não está lista, não tem as papilas necessárias, não tem a flora bacteriana necessária. E se ponemos o heno na alimentação, es complicado porque si pegamos aquí tenemos 2 litros, ¿sí? Es la capacidad ruminal. En la balanceado tenemos más o menos 1,375 kg. En el heno tenemos solamente 232 gramos. Esto es lo que equivalente a más o menos 27 gramos de proteína, 127 gramos de energía para una estructura que no es capaz de hacer la digestión. Y al paso que el dieta baseada en grano, por ejemplo, aquí tenemos 247 gramos de proteína y 1000 gramos de energía. Mira, es brutal. Son 9 veces más proteína y 8 veces más energía. Esto se va a salir del abomazo en menos de 24 horas. Y esto es una estructura que no es capaz de quebrar la fibra, por ejemplo. Entonces, es un argumento muy técnico y muy fácil de poder ver. Es brutal la diferencia. Y, y una comparativa también entre un litro de la leche y un kilo de balanceado. Mira, es otra diferencia brutal. Si vamos a comparar, por ejemplo, que tenemos niveles parecidos, por ejemplo, en minerales y vitaminas, tenemos 87% de agua en la leche y 10% de agua en el balanceado. Tenemos en un litro de leche 30 gramos de proteína y 170 gramos de proteína en balanceado. 60 gramos de energía en la leche, 700 gramos en un kilo de balanceado. La leche, no, como he mostrado anteriormente, no permite la formación ruminal de una manera muy satisfactoria. Pero la formación del rumen con balanceado es muy fuerte por la producción de acetato, disculpe, de ácido propiónico. Ok, la gente dice, pero yo voy a dar 6 litros de la leche. Sí, pero no podemos esquecer, interrumpe la formación del rumen. 6 litros de la leche cuesta mucho más do que un kilo de balanceado. Aquí yo tengo variaciones de proteína, de grasa. Entonces yo aumento el riesgo de diarreas. Mira, la diarrea es un problema
crónico, muy importante en la ganadería. Todas las ganaderías pierden un número muy grande de animales todos los años por diarreas. Entonces, lo balanceado es siempre la mejor opción. Y lo que necesita tener un bueno balanceado. Mira, podemos tener, vamos a hacer una distinción aquí. Un balanceado aceitable tiene que ter 18 o 20% de proteína, um bom balance de cálcio e fósforo, um mínimo de 13% de fibra efetiva e mais ou menos um NDT de 70 a 72. É o maíz com um pouquinho de harina de soja, trigo e etc. Agora, um bom balanceado tem que ter todo esto, pero tiene que ter uma limitação de amidón. Tiene que ter vitamina K, é muito importante nesta fase. Tiene que ter vitamina de complexo B, B1, B2, B12 y otra. Tiene que ter vitamina A, D, E. Tiene que ter un anticoxidiostático. Puede ser monensina, por ejemplo, una dosis más o menos de 70, 60, 70 miligramos. Y una balanceado excelente, lo mejor que podemos tener. Todo esto que tiene la buena, pero una limitación de proteína. Esto tenemos que tener en cuenta que los animales no van a recibir leche, solamente esto, solamente el balanceado. Tiene que tener prebióticos, probióticos, una limitación máxima de 20% de almidón. Mira, yo veo muchos casos donde los animales están con acidosis, pero son terneras, 3 meses con acidosis. Es muy común, es fácil, es muy fácil. Se puede ver el síntoma de acidosis, se puede, el olor de las heces, por ejemplo, se denuncia un caso clásico de acidosis. Entonces, si voy a tener una dieta, una balanceada excelente, tengo que ter também uma limitação de energia, 65% mais ou menos. Tenho que ter presença de colina, um protetor hepático muito importante. Os minerais têm que ser quelatados ou glicinatos, por exemplo. Esto es nosotros en Brasil tenemos un balanceado listo para ternera, por ejemplo, con este componente, 15% solamente de proteína. Los animales se pueden comer solamente él hasta el 6 meses. Se toma leche por 40, 45 días y después agua y balanceado, no más. Hasta el 2 meses no va a, tomar, no va a ter acceso al heno y después solamente lo balanceado, agua y después de 6 meses 2 meses, desculpa, 2 meses lo heno y después de 6 meses se empieza a consumir otro balanceado específico para vaquilla. Aquí voy a mostrar muy rápidamente la formación ruminal, ¿sí? Demostrando el efecto de leche y heno, por ejemplo, en la formación ruminal. Entonces, leche y heno, leche y balanceado. Mira, este está más negro, por ejemplo, por la formación de la irrigación del sangre. Mira el tamaño de las papilas, por ejemplo. Es brutal la diferencia. Y esta se va a llevar a cabo de mucho tiempo. Mira con 6 semanas, por ejemplo. ¿Sí? 6 semanas con leche, 6 semanas con balanceado. Mira, la misma estructura. Es brutal la diferencia. Con 12 semanas con leche, con heno y con balanceado. Es brutal la diferencia, el tamaño, la color, la estructuración de las papilas. Mira cuáles los animales que van a ser más saludables. Mira, y yo no estoy diciendo que la leche es algo malo. No, leche es muy bueno. Aunque nosotros estamos hablando de tener un animal que se va a producir más en un tiempo más corto. Es solamente esto. Leche es muy bueno alimento. Y, y la pregunta clásica, ¿no? Es que siempre hacen los ganaderos. Yo no sé, como ya hice, no sé si
es Vivedón o Botella y o Cubo. No hay, yo me gusta los dos. En algunas situaciones utilizamos el Vivedón, mamadera, botella, no sé, y en otras el Cubo. Lo que pasa es que tenemos que tener cinco reglas muy básicas, donde la primera es la cantidad de leche. Si voy a fornecer 2 litros por la mañana y 2 litros por la tarde, siempre igual. Los horarios, siempre los mismos. La temperatura de la leche. Si voy a fornecer la leche a temperatura ambiente, entonces que sea todos los días en temperatura ambiente. Si va a ser entre 35 y 38 grados, entonces se va a hacer 35 y 38 grados por la mañana y por la tarde. Siempre, no se puede. Los animales tienen una velocidad para beber la leche. Se a temperatura vai ser distinta de um dia para outro, por exemplo, este animal está acostumado a tomar a leite com 38 graus, por exemplo, e se vai tomar a 22 graus, por exemplo, você vai ter cólicas. As cólicas se vão desencadenar a processo de diarreias. Você vai ter, e quase sempre uma diarreia que não tiene grandes problemas, una diarrea que lo llamamos de diarrea metabólica, pero casi siempre se va a medicar lo animal, se tiene una pérdida. Y hay los problemas también en la diarrea, los problemas secundarios, ¿sí? Una descamación del intestino grueso, por ejemplo, inflamaciones y otros problemas. Se vai ser suministrar sucedâneo, sustituto de leite, por exemplo, a diluição é muito importante, sempre igual, sempre igual, não se pode cambiar. E o mais importante é a higiene del bibedón o botella e del cubo, é muito importante. Lo que havia hablado na diapositiva anterior es la gotera esofágica. ¿No? Ya hablé esto. ¿Por qué es tan importante saber que esta estructura está presente en los animales más jóvenes? Es porque tenemos que tener mucha atención con la manera que va a beber este leche o este sustituto leche. Mira que si vamos a utilizar un cubo, este cubo no se puede estar en piso, porque los animales tienen que tener la posición entre el cuello y la cabeza para beber la leche así, el cuello arriba y la cabeza abajo. Entonces, el cubo tiene que estar a más o menos 40, 45 centímetros, un poco más, para que los animales tienen que erguer arriba su cuello y bajar la cabeza. Si baja el cabeza aquí, lo que pasa es que la leche que se va a entrar se puede depositar en la gotera esofágica y el resultado ya sabemos que es casi siempre se va a hacer una diarrea metabólica que va a causar otros problemas. Y si va a utilizar un bibedón o botella, lo ideal es que baja el cuello y se ponga el cabeza arriba. Entonces, en esta posición, la gotera esofágica se va cerrada y no hay riesgos que la leche se acumule en que va a ser el jumen o prejumen. Es muy importante, muy importante. Si el animal se va a hacer con la cabeza, el cuello muy recto así, muy arriba, se va a tener problemas. Si va todo abajo, se va a tener problemas. Entonces, este es un movimiento muy importante. Y la agua. Ah, ¿qué problema tenemos con la agua? Mira, el caso es un caso real que yo pasé en más o menos 2013, 2014, que me marcó por la vida. Una persona que yo estaba trabajando hace poco tiempo llamó por el teléfono diciendo que de las 35, 38 animales que tenía en su ganadería, 18 terían muerto a lo largo de 2 días. Estaba desesperada, estaba desconfiada de la silaje, de todo, pero no pensaba que el problema podría ser la agua. Esta es la fotografía del día que fue allá. Una concentración de bacteria gram positiva muy fuerte y una cantidad de protozoarios muy protozoos, ¿no? En español, muy fuerte. Y
solamente cambiamos esto con esto. Muy simple, pero una medida que salvó su mortalidad siempre fue muy fuerte. Pero cuando se cambiamos esta agua podre para esta agua, no murió más animales. Entonces el problema estaba, todo estaba en la agua. Lo que tenía allá es un bebedor de más o menos casi 500 litros. No es ideal. La agua tiene que ser cambiada siempre, siempre. Lo ideal mismo es una estructura como esta, que utilizamos muy común en chancho, nunca sé cómo es, cerdo, para cerdo. Este es una estructura que puede fornecer agua para más o menos 15 a 20 animales, cuando tenemos una estructura para muchos animales, ¿sí? Entonces, muy simple, se puede sacar la agua muy simplemente y limpiar todo de una manera muy simple. Entonces, lo que necesitamos para tener una boa producción es una cría muy fuerte y una recría muy fuerte, muy técnica. Y no es difícil. Y lo más eh, increíble es que el costo no es tan grande, es más bajo. Hacer de la manera correcta es más simple y más menos costosa do que hacer de la manera que estamos acostumbrados a hacer. Lo que queremos son animales saudáveis que llegan a lo primeiro parto muy temprano, muy cedo y se van a desarrollar con una vaca muy productiva y, en fin. Y yo quería hacer una invitación a ustedes. Tenemos este guía en portugués, estamos traducindo para o español.